Hola, hola, bienvenidos otra vez al canal de La Cabra. Hoy vamos a estar hablando acerca de un libro de Carlos Ruiz Zafón. Estamos hablando de El prisionero del cielo, que viene a ser el libro número 3 de la saga del cementerio de los libros olvidados. Un libro muy bueno y del que vamos a hablar ahora mismo. El prisionero del cielo viene a ser la tercera parte de la saga del cementerio de los libros olvidados, y esta novela arranca poco tiempo después de donde termina la primera parte, que es La sombra del viento. Y se siente como una sucesora muy digna para este libro, aunque quizá un poco más con los pies en la tierra que La sombra del viento. Este libro tiene un poco menos de misterio, mucho menos misterio, pero nos da un contexto muy bueno para el personaje de Fermín, que ya era un personaje de los mejores de la primera parte. Y la trama gira justamente entre el presente y el pasado, alrededor de la vida de Fermín y cómo era su vida antes de conocer a los Sempere. También nos habla de cómo algunas situaciones de su pasado en prisión vuelven para atormentarlo y abrir algunas heridas que quizá ya se habían cerrado. Esto nos da una idea muy clara de cuáles son las motivaciones de Fermín, que en el primer libro pues no nos quedaban del todo claras. Y aquí debo de decir que los personajes básicamente son los mismos que los del primer libro. David Sempere, su papá, la esposa de David, Bea, Fermín, que es el fiel escudero de la familia, y se van añadiendo algunos otros personajes que se van a ir apareciendo por primera vez ahora, o quizá habían aparecido antes, porque ahí hay una situación que cometí el error de leerme primero El prisionero del cielo antes que El juego del ángel, que es el segundo de la saga, así que probablemente hay algunos personajes que aparecían ahí y me estaban resultando completamente nuevos. Pero justo esa es la belleza de esta saga del cementerio de los libros olvidados, que el orden en que se lean no afecta realmente ni el entendimiento ni el disfrute de la obra. Algo curioso hoy, que creo que es algo que van a escuchar mucho acá en el canal, es que con estos libros me pasó que por mucho tiempo se me habían estado cruzando, especialmente el primero, La sombra del viento, y realmente leí la sinopsis, vi el título y me pareció que era algo muy pretencioso. Entonces, por mucho tiempo lo estuve evitando, lo ignoré. Y no fue hasta que hubo un momento en 2024 que no tenía nada más que leer, que lo tomé por un poco de curiosidad y wow, La sombra del viento no la pude dejar tan fácil. Era un libro largo que me lo comí rapidísimo. La forma en la que está escrito, las temáticas, los personajes, fueron para mí un disfrute total. Terminé La sombra del viento muy feliz, pero no tenía ganas de comprometerme a leer la saga completa. Así que dejé La sombra del viento y no le presté la atención a lo demás que venía, porque no es que me encante leer series. Sin embargo, hace unos meses antes de abordar un avión, la única opción que tenía medio segura era justamente El prisionero del cielo, la tercera parte de la saga, y dije, bueno, vamos a probar, ya sé que Carlos Luis Zafón me entregó algo bueno en la primera, vamos a ver qué pasa. Y ahora no me arrepiento de haberlo tomado. Me parece que es una secuela justificada que desarrolla a los personajes que ya conocíamos, y que si al final alguien agarra este libro y es el primero que lee, no pasa nada, porque se puede disfrutar igual.
ahora ya me sucedió que no puedo esperar a leer los libros que me faltan de la saga, que serían el 2 y el 4. Eh, de nuevo, la teoría o la idea es que se puedan leer de forma individual, pero creo que para leer el cuarto libro sí hay que tener un poco del contexto de los primeros dos, comiéndose de los primeros tres, comiéndose el dos, como me lo leí yo, pero ya veremos. El autor, Carlos Ruiz Zafón, nos da un libro lleno de maestría. Su forma de escribir es tanto descriptiva como sencilla, haciendo que su obra sea fácil de leer, pero sin dejar de tener un aire sofisticado. La forma en la que la historia se va contando, se va hilando y cómo te da la oportunidad de empezar a leer la saga del cementerio en cualquier punto es algo que nos demuestra que Carlos Ruiz Zafón pues es un gran autor. Y en cuanto a los personajes, Zafón tiene esta característica que cada personaje tiene una voz particular. No hay dos personajes que tengan la misma dinámica, la misma forma de expresarse, y esto se dice fácil. Debería de ser como lo básico de un escritor, pero no lo es, y podemos leer muchísimos libros donde nos damos cuenta de que todos los personajes hablan igual o todos los personajes actúan igual, y el caso aquí no es este. Este es un autor que me estuvo rondando por mucho tiempo y yo siempre pasé de él. Hoy me arrepiento de no haberlo leído antes, y también lamento mucho que Carlos Ruiz Zafón falleciera en 2020 a una edad bastante joven para un escritor, porque creo que aún habían más historias que escribir, más aventuras tan especiales como la que nos brinda acá y que solamente un maestro de las letras como él nos pueden llegar a legar. Este es de esos libros que yo le recomendaría a cualquiera. Tiene de todo un poco, tiene aventura, romance, misterio, y no es difícil engancharse. Ya sea que seas un lector añejo o seas alguien que lee poco, este libro puede ser un gran compañero. Y de verdad creo que esta es una saga, para quienes les gustan las sagas, pues que vale la pena leer, y para quienes no, pues que agarren uno y prueben, vale la pena. Si yo tuviera que decir lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de este libro, diría que lo malo es que no lo leí antes. Lo bueno es que amplía mucho a los personajes de las novelas pasadas y les da un motivo para seguir existiendo. Lo feo es que el libro te atrapa y luego se termina. Es un libro que podría llegar a ser bastante más largo, pero creo que se siente ligero de leer. Y lo bonito es que desde los personajes hasta la ciudad donde ocurren las acciones, que es Barcelona, se siente vivo. Y se nota que Carlos Ruiz Zafón le puso mucho amor a su obra, porque tiene muchísimos detalles que hacen que sea disfrutable, y creo que solo un autor que realmente ama su obra nos puede dar este tipo de experiencia a la hora de leer su libro. Definitivamente algo que les recomiendo mucho revisar, no importa si quieren empezar por La Sombra del Viento o empezar por este, pero háganlo, revisen la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. No es algo de lo que se vayan a arrepentir. Y si tengo que darle una puntuación a este libro, le daría un 5 sobre 5, igual que al primer libro. Y pues, mil disculpas a Carlos Ruiz Zafón por haberlo ignorado, por creer que era un libro pretencioso, porque no lo es. Y creo que se pone en mi top personal de libros y de sagas hasta el momento. Así que, sin más que agregar, les agradezco llegar hasta acá. Si les gustan estos videos y hablar un poco de libros, cómics y todo lo que tenga que ver con este mundo, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el próximo video. A leer.